No puedo decirles buenas noches, pero bienvenidos a la revisión de las noticias en CNN Chile Televisión Noticias. Comenzamos contándoles la información de último minuto, una fatal balacera que acaba de producirse en una playa de Viña del Mar frente a decenas de familias. Pedro Garrido nos cuenta de esta información relevante, urgente. Pedro, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás? Sí, bastante lamentable lo que ocurrió. Pasamos a revisar imágenes en directo de nuestro camarógrafo Patricio Díaz. Este es el ambiente que se vive acá en el sector de San Martín. A muy pocos metros de nosotros aún existen los tres casquillos que fueron percutados hace no más de una hora atrás y que, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, bastante gente permanece en el lugar, pero tras los disparos muchos de ellos salieron huyendo de este sector. Se trataría de un conflicto entre dos vendedores ambulantes quienes aparentemente, según información que nos han comentado personal de salvavidas de esta playa El Sol, eran comerciantes ambulantes que se dedicaban a comercializar bebidas alcohólicas en el lugar, y la pelea fue literalmente por el territorio. Yo vendo en este lugar, tú no te puedes meter. Ese fue el conflicto que se arrastró por varios metros en la playa, en la arena. Posteriormente subieron hasta este lugar, hasta este anfiteatro que está formado acá en la playa El Sol. Se percutaron los tres disparos y los propios vecinos trasladaron al herido de bala hasta otro sector, a muy pocos metros de acá, donde fue recogido por un vehículo y trasladado hasta la clínica Ciudad del Mar, a no más de 5 o 6 cuadras de acá. Lamentablemente, y según la información que ya fue confirmada por parte de personal de Carabineros, este joven, aparentemente menor de edad, eso por ahora hay que confirmarlo, falleció durante los últimos minutos producto de las heridas de bala que fueron percutadas en este confuso incidente. Reiteramos, es bastante lamentable lo que ocurrió acá en la Ciudad Jardín, porque a esa hora, a eso de las 18 horas, mucha gente se encontraba en el lugar, muchas personas estaban acá compartiendo. A muy pocos metros de nosotros tenemos unos juegos elásticos, están las cocinerías, estamos a un costado de la feria artesanal. Mucho menor de edad se estaba desplazando hacia ahora en el lugar, en una emergencia que pudo ser mucho mayor si una de estas balas hubiese alcanzado a uno de estos pequeños. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de vecinos que a esta hora están en el lugar y que incluso nos aseguraban que se sintieron como fuego de artificio, que ya es bastante recurrente en el borde costero y también en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar. Muchos pensaron que eran explosiones de cohetes, por llamarlo de manera vulgar, pero finalmente fueron estos disparos percutados. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones. Pero, compadre, terrible, porque esta cuestión antes era peor, si esto estaba lleno de comercio ambulante y se peleaban en el territorio por cobro y cuchillazos. Yo tengo amigos acá que son artesanos y me comentaban y uno pasaba. Y esto es realmente una selva y no colocaban coto. Así que hayan disparado ahora, se hayan baleado a una persona, no es nuevo. Pedro, siempre lamentable la pérdida de una vida, ha sido un fin de semana también con hechos lamentables aquí en la región metropolitana, pero también en la región de Valparaíso. De hecho, reportaba, por ejemplo, Radio Bio Bio, que es el tercer hecho de estas características, no con muertes, pero sí balaceras en la región de Valparaíso. Hubo uno, por ejemplo, en la ciudad Puerto, también en Valparaíso, en una discoteca. Exactamente, se han registrado varios hechos de violencia. De hecho, llevamos aproximadamente 3 semanas donde día por medio, lamentablemente, existe una víctima fatal por tiroteos, por balaceras, por ajustes de cuenta, incluso por mexicanas, como se conocen en la jerga delictual. Durante la madrugada se desarrolló un conflicto afuera de una discoteca en pleno centro del barrio Puerto y las balas alcanzaron a personas que se encontraban al interior de este recinto. 2 mujeres resultaron heridas, también un hombre con proyectiles de bala en su pierna. Ahora, gran cantidad de personas, mucho menores de edad. Recordemos que Viña del Mar, el borde costero, el día domingo es bastante concurrido. De hecho, se estaba desarrollando lo que es la operación retorno de los vehículos que pasaron el fin de semana acá, pero de igual forma esto estaba colapsado de gente cuando se produce estos disparos que finalmente le costaron la vida a esta persona. Personal de Carabineros está en el lugar resguardando el sitio del suceso. Estamos a la espera que dentro de los próximos minutos llegue el oficial de turno para que nos entregue detalles y clarificar cuáles habrían sido los motivos por los cuales se registraron este tiroteo. De igual forma, personal de salvavidas justamente de la Playa del Sol realizaron lo que son las labores de reanimación en una primera instancia hasta que fue sacado por este vehículo, como lo mencionábamos, hasta la clínica. Trataron de hacerle RCP, pero finalmente desde acá de la playa salió ya, según se habla, sin vida.
Súper lamentable, triste información. Las condolencias evidentemente a la familia del fallecido en un hecho que pudo ser aún mayor la tragedia por la cantidad de gente y el horario además en el cual se produce en el balneario en verano. Por supuesto que pudo ser aún más trágico de lo que ya es. Pedro, seguimos muy atentos. Tú nos informas si hay nuevos antecedentes. Vamos a cambiar de tema completamente y ponga atención a lo siguiente, porque la Cámara de Diputados va a votar mañana lunes el proyecto que busca financiar la pensión garantizada universal. Dentro de esta iniciativa está el denominado impuesto a los superricos, lo que podría complicar su tramitación. De todas formas, tanto en el oficialismo como en la oposición señalaron que podrían estar los votos para aprobarla. Semana clave para las pensiones. Este lunes la Sala de la Cámara de Diputados revisará el proyecto de financiamiento de la PGU. Inicialmente la iniciativa del gobierno buscaba la reducción de las exenciones tributarias. Sin embargo, la Comisión de Hacienda agregó el denominado impuesto a los superricos. Que ese impuesto a los altos patrimonios es un impuesto que, de acuerdo a los cálculos, pensando que tendría evasión del 50%, a pesar de eso, pudiera permitir recaudar 0.57 puntos del PIB. O sea, resolvería, si no la totalidad, una buena parte del financiamiento. Cuestión que no cayó bien en el oficialismo. Incluso se habló de que esto retrasaría la aprobación de la pensión garantizada universal debido a que las discrepancias las podrían zanjar en el Tribunal Constitucional. Esta presentación del impuesto a los superricos en la Comisión de Hacienda hace que el proyecto sea inviable en el mediano plazo y que la gente lo sepa. Lo que se está buscando es entorpecer la aplicación desde febrero en adelante de este proyecto de pensión garantizada universal, porque el gobierno va a tener que ir al Tribunal Constitucional. Hoy día, cuando el propio presidente electo, Gabriel Boric, ha puesto sobre la mesa una pensión básica universal de 250.000 pesos, yo de verdad cuestionar 185.000 pesos lo encuentro que es no de mal gusto, una pésima noticia. Desde el gobierno, en tanto, si bien tomaron una postura similar, ahora se mostraron abiertos a dialogar para que precisamente la PGU pueda ser aprobada y pagarse por primera vez en febrero. Yo creo que aquí las personas, creo que a mí lo que muchas veces me enseñaron es que conversando no vamos a llegar a acuerdos. Yo espero que eso se hace y que por lo tanto no tengamos que ir al TC. Bueno, y por lo tanto démosle tiempo también al trabajo político legislativo para que podamos llegar a esos acuerdos. Así la atención se centra en si estarán o no los votos para aprobar el financiamiento de la pensión garantizada universal. Por un lado, los cuestionamientos al proyecto del financiamiento en general y por el otro están las críticas al denominado impuesto a los superricos. Lo más probable es que el día de mañana en la sala de la Cámara la oposición repita la votación que ya realizó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el proyecto para crear la pensión garantizada universal con su financiamiento. Como se mantiene la duda, desde el oficialismo llamaron a la oposición a generar acuerdos para avanzar y no retrasar la aprobación de los recursos, sobre todo después de que el Consejo Fiscal Autónomo, entre otras recomendaciones, señaló que tanto la PGU como su financiamiento debían ser aprobados en conjunto. Su llamado a la oposición a aprobar el proyecto que financia la pensión garantizada universal. No se saca nada aprobando por unanimidad la pensión garantizada universal y no aprobar su financiamiento, porque eso significa que el proyecto simplemente no va a poder entrar en vigencia y la gente no va a poder recibir su plata en febrero. Habrá que esperar a la jornada de este lunes para ver si finalmente los acuerdos se generaron para aprobar el financiamiento. De ser así y no pasar por el Tribunal Constitucional, el calendario de la PGU podría continuar de acuerdo a lo previsto por el gobierno y eventualmente comenzar los primeros pagos a contar del próximo mes. Aumentaron las víctimas fatales del trágico accidente del bus que volcó en la Ruta 5. Expertos alertan sobre las medidas de seguridad que hay que tomar y conocer ante eventuales accidentes en la época peak del año para este tipo de viajes. Con bus posterior a un volcamiento del bus. Como pueden apreciar. Estas son las imágenes de cómo quedó el bus interurbano y la camioneta que chocaron en la Ruta 5 a la altura de Graneros. Hoy se suma una nueva víctima fatal a este trágico hecho. Por causas que se investigan, se habría provocado un accidente de tránsito entre un bus de la empresa Tacoa que se trasladaba con pasajeros y un vehículo menor. Y es que la segunda víctima fatal del accidente corresponde a quien manejaba esta camioneta. Además, el conductor del bus quedó en calidad de detenido en tránsito, por lo que aún no se le han presentado cargos.
se constata en el lugar de aproximadamente 52 pacientes heridos. El bus interurbano pertenecía a la empresa Tacoa. Uno de sus choferes hizo un llamado a la prudencia. Llamo a mis compañeros y a todos a respetar las velocidades, a los automovilistas a respetar a los vehículos mayores, andar con calma más que nada, para evitar todo este tipo de accidentes y para que lleguemos todos sanos y salvos a casa. Este domingo continuó la investigación sobre las causas del accidente, pero ¿qué pasa con la seguridad de los buses interurbanos? Las horas de sueño se hacen. Nosotros tenemos una donde los controlan. Son 5 horas, las 5 horas las dormimos. La de los neumáticos, tú puedes revisar el bus, los neumáticos están impecables. Estamos bien controlados sobre eso. Narcotec se hacen acá en los terminales, control de angostura, examen de droga, alcoholismo y todo ese tipo de cosas. Las horas de sueño uno descansa lo que corresponde y todo eso. Hay mucho conductor nuevo que andan en vehículos nuevos. Generalmente son muy estrelleros. Y resulta que nos miran las consecuencias que un vehículo es pesado. Hoy les preguntamos a los usuarios de estos buses si tienen claro cómo reaccionar ante un accidente en bus y las respuestas fueron categóricas. Hay poca información porque en los buses no hay mucha información para todas las personas. No hay información, a nadie le dicen nada, qué hacer en ese momento. No nos han comunicado las medidas que hay que hacer en cuanto a un accidente. Desde la Asociación Chilena de Seguridad explican que durante el verano aumentan los accidentes asociados al transporte interregional, por lo que alertan que estos pasajeros tienen que estar atentos a las medidas de seguridad. Viajar solo en vehículos formales. Exigir en todos los vehículos y de transporte privado de pasajeros el uso del panel que controla la velocidad. Exigir que hayan 2 conductores del vehículo, así como también el uso del cinturón de seguridad. El llamado es a tener en cuenta todas las medidas de seguridad a la hora de viajar en bus y que se cumplan todos los protocolos para evitar tragedias como estas. Bastante congestión. Vamos a la política. José Antonio Kast tomará un rol que, según él, va a ser secundario dentro del Partido Republicano con el fin, dijo, de enfocarse en temas sociales. Un paso al costado del debate político contingente que se lo deja a la nueva directiva de su colectividad, la que va a buscar una articulación con Chile Vamos a partir de marzo. 3 semanas después de la segunda vuelta presidencial, aún quedan huellas de lo que fue su campaña al interior del edificio del Partido Republicano. Derrota electoral que lo mantuvo alejado de las actividades públicas a José Antonio Kast. ¿Descansaba las 3 semanas? Sí, relajadito. Relajo necesario para este nuevo camino que comenzará el ex candidato, ya no en la presidencia de su partido. Dice que a partir de hoy se mantendrá en reserva. He podido reflexionar, estar en familia y trabajar por lo que es todo lo que vamos a ver hacia adelante como mundo republicano. Yo, claro, me retiré de la presidencia del Partido Republicano, pero seguiré colaborando activamente en aquellas cosas que se me soliciten y seguiré también dentro de lo que es el mundo republicano trabajando en el tema de las urgencias sociales. Ya que no tengo mi chaqueta, lo vamos a poner aquí en la... Traspaso oficial del PIN republicano al nuevo presidente del partido, que este viernes asumió en reemplazo de Kast. Rojo Edwards llega a la directiva pensando en lo que serán las relaciones a partir del 11 de marzo, camino que piensa lo unirá a Chile Vamos en el Congreso Nacional. Evidentemente que tiene que existir una coordinación en el Parlamento y nosotros estamos a favor de eso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Eso no significa tener una coalición, significa tener un acuerdo mínimo que permita funcionar y defender ciertos principios. Pero queremos tener las mejores relaciones con Chile Vamos, así como también con el gobierno del presidente electo, si el presidente electo que gobierna es el Boric de la segunda vuelta. Ampliar las relaciones a nivel parlamentario sin buscar un liderazgo único en la oposición es la idea de los republicanos, un camino que podría unirlos a Chile Vamos, bloque que continúa analizando la derrota presidencial, aunque no en todas las discusiones. No son las órdenes de partido, no son los conglomerados formales los que se forman, son los temas los que van a ir armando las distintas mayorías en el Parlamento que asume el 11 de marzo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad para convocar a republicanos, al partido de la gente, a la exconcertación. Se puede hacer un acuerdo administrativo, pero creo que una unión política con republicanos y Chile Vamos simplemente no tiene mucho sentido porque la verdad es que yo tengo más
conexión con algunos sectores de centro de la ADC que con parlamentarios de republicanos. Con José Antonio Kast en segundo plano y una nueva directiva al mando del Partido Republicano, el camino de la oposición comienza a armarse para marzo. Una ruta donde para muchos existe solo un acuerdo: crear una oposición constructiva. Una triste noticia: un deportista murió mientras participaba del Ironman de Pucón. El atleta de 38 años sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras realizaba la prueba de natación. De acuerdo a lo explicado por la organización, fue atendido inmediatamente, trasladándolo a un centro asistencial del lugar. Sin embargo, allí se confirmó su muerte. Al respecto se refirió la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, quien calificó el hecho como muy doloroso. Vamos a otras materias. Repudio en redes sociales ha generado el registro de una mujer que en Maitencillo comenzó a insultar a turistas que a esa hora comían en un restaurante. Su argumento fue que el lugar era un santuario hasta que ellos comenzaron a llegar. Pero esto era un santuario y todo se derrumbó, es como el calentamiento global. Esto es un calentamiento global. Todos tenemos derecho a distraerlo, a pasarlo bien, más con todo esto de la pandemia. Ingresó por la parte posterior del restaurante y comenzó a encarar a los comensales. No sé ordinaria, no sé ordinaria. Al menos cuestionable accionar de esta mujer. Su madre tiene residencia en Avenida El Mar, al lado de este local. Ella la visita. Aparentemente el ruido que hacían los turistas la molestó y tuvo esta particular reacción. Feo, sí, es así. Todos tenemos el derecho de compartir acá. Es una mala práctica porque no debería ser así, por algo es un restaurante que está estando el local abierto, está para todo público, anormal. Porque si es zona de turismo, uno puede recorrer todo el litoral central o la costa y entrar a cualquier lado. Repudio generalizado de visitantes y residentes, más teniendo en cuenta que se busca una reactivación turística y económica en medio de la pandemia. A increpar y insultar diciendo que la playa es de ella, que ella está acostumbrada a vivir en tranquilidad y que un poco el turismo le afecta su tranquilidad. Lamentablemente no es el primer episodio de estas características. En reiteradas ocasiones han sufrido acosos similares de la misma persona. Entró directamente a una mesa a quitarle el teléfono que la estaban grabando y bueno, en todo esto agarró un chut, que nosotros tenemos un plato que va con una salsa, y se la trató de tirar. Por suerte el chut estaba vacío, no llegó a mayores, pero la situación fue bien desagradable tanto para nosotros, que estamos dando un servicio, y para la gente que viene a relajarse, a compartir. En lo particular, cansados de este hostigamiento, fue dejada una constancia en Carabineros porque la mujer incluso intentó quitarle un teléfono a una de las clientas del restaurante. He tomado acciones con respecto a lo que pasó el otro día. Pusimos una constancia en Carabineros y bueno, esperamos que no se vuelva a repetir porque es súper incómodo para nosotros, para nuestros clientes. Hasta ahora, la protagonista de este registro permanece inubicable. Solo se sabe que no es primera vez que ocurre algo de estas características. Repudiable accionar a juicio de vecinos que esperan no vuelva a ocurrir tras la viralización de este video. Calentamiento global. Yo soy la pegada de mi casa. Lugares públicos para que todos disfruten, ¿no? Pero en otras materias, cuatro crímenes en una noche en Santiago es la preocupante realidad que volvió a poner en tela de juicio el tema de la tenencia de armas. Un doble homicidio de primos y el hallazgo de un cadáver también con un impacto de bala ha mostrado nuevamente el alto poder de fuego que hoy tienen ciertas personas en las calles. La imagen lo grafica por sí solo, más de 90 marcadores balísticos posicionados en la escena del crimen de dos parientes, una que quedará en el recuerdo por ser escalofriante para los vecinos de este sector de la comuna del Bosque. Las cercanías del bloque, en horas de la mañana del día de hoy, cerca de las 3 de la mañana, son abordados, mientras estas personas, las víctimas, compartían en el lugar. Son abordados por 4 sujetos, quienes premonidos de armas de fuego, proceden a dispararles múltiples ocasiones, provocándole la muerte en el lugar a estas dos personas.
A ellos se suma un tercer herido a bala que se encuentra grave recibiendo atención en un centro asistencial. Las víctimas fatales eran 2 primos de 20 años aproximadamente y quienes recibieron esta literal ráfaga de disparos. Estamos realizando el trabajo de sitio de suceso, pero sí preliminarmente le podría decir que evidencia balística es numerosa. ¿Pero cuánto aproximadamente? ¿Más de 100? Me atrevería a decir que más de 80. Un lamentable episodio que ocurre en un sector residencial de la comuna y que, según vecinos, habría comenzado horas antes. Así todo, lo más preocupante es el uso indiscriminado de armas de fuego que serían automáticas o modificadas. No queremos más balaceras, no queremos más balas locas, no queremos heridos, no queremos muertos en nuestros barrios. Pero hay que quitarle el alto poder de fuego que tienen las bandas delictuales. Yo quiero pedirle al gobierno, quiero pedirle al Parlamento que apuren la ley de control de armas. Pero este no fue el único episodio letal y con armas de fuego involucradas que se registró durante la jornada. En la comuna de San Bernardo, vecinos se contactaron con la policía por el hallazgo de un cadáver. Solicitando que personal de turno de la Brigada de Homicidios concurriera hasta la vía pública, específicamente calle San José, con José Joaquín Pérez, en la comuna de San Bernardo, puesto que en el lugar había una persona de sexo masculino, mayor de edad, fallecida. La víctima presenta a lo menos una lesión por arma de fuego, pero eso es netamente materia de la investigación. A este caso se suma una 4ª persona fallecida durante esta jornada en la comuna de Colina. Sí, 4 personas que perdieron la vida en una madrugada y donde en la mayoría de los casos la presencia de armas de fuego está presente. Estamos coordinándonos con los 52 encargados de seguridad de la región. Estamos dotando a los municipios de cámaras de televigilancia que sirven para el tema de las pruebas y el monitoreo. A las mismas policías, hace pocos días le entregamos 100 vehículos nuevos a la PDI. O sea, en materia de prevención del delito, más allá de lo que dice la ley, estamos trabajando. El problema es que aquí tiene que haber una estrategia del país y eso corresponde al Ministerio del Interior y al delegado, y eso es lo que nos estamos viendo en este tema particularmente. Un emplazamiento directo hacia el gobierno y quienes por su parte reafirman la urgencia de agregar modificaciones a la nueva ley de control de armas. La posibilidad de incluir justamente armas modificadas, armas que ingresan a Chile como armas de fantasía, como fogueo, y son modificadas y quedan con poder letal y lamentablemente están en las manos equivocadas, están en las manos de bandas delictuales. Lo segundo, inclusive las armas que se imprimen en estas impresoras 3D, contemplar el ADN balística, que va a ser como la huella digital de cada arma que ingresa a Chile para poder saber si el día de mañana se utiliza de mala manera esa arma, cuál es el arma y a quién correspondía. Sin ir más lejos, este registro pertenece a una balacera ocurrida al interior de una discoteca en Valparaíso, donde en medio de esta fiesta se percutaron varios tiros. Esperamos, como ha ocurrido en varios de estos ilícitos, seguir avanzando a través de los fiscales, en algunos casos los especializados en delitos violentos en Viña del Mar y Valparaíso, y en otros se ha fortalecido la indagación a través de las primeras diligencias que se han dictado en el plazo de flagrancia. Llamado de urgencia que por ahora pareciera transversal para poder combatir de alguna forma el alto poder de fuego de la delincuencia. Bueno, con la llegada de la variante Omicron, uno de los sectores que está en la mira son las micros, medios de transporte, en donde ingresan decenas de pasajeros y donde es imposible mantener el distanciamiento social, ¿no? Bueno, recorrimos los puntos de Santiago más complejos y los usuarios exigen medidas con urgencia. Paraderos llenos, personas aglomeradas en las micros, la distancia social no existe. Es medio de un creciente número de casos de coronavirus. Este domingo hubo por segundo día más de 4.000 contagios. La aglomeración sigue, en la locomoción. Llenan las micros, a veces se tardan un poco en pasar y se está respetando el distanciamiento social. Demasiada gente aglomerada esperando la micro. Estas aglomeraciones se producen tanto como en el sector oriente de la capital como en el sector poniente y coinciden con generarse en el exterior de estaciones de metro, como Plaza de Maipú y Escuela Militar. Lugares de Santiago donde se repiten estas imágenes durante todo el día y no solo en horas peak. Esto es Escuela Militar a las 10 de la mañana. Mira. La fila, la distancia, hay pocas micros. Y esto es Plaza de Maipú a las 5 de la tarde. Pocas medidas de seguridad, como que se relajaron mucho.
no hay distanciamiento social en las micro, en el transporte público, es nulo. Desde el Ministerio de Transporte no se quisieron referir al tema, pero desde el Gobierno Regional Metropolitano comentaron la problemática que afecta a miles de pasajeros. Sin lugar a dudas, las medidas que ha adoptado el Gobierno central, el Ministerio de Transporte, han sido insuficientes. Lo fueron para la primera situación que vivimos de pandemia y lo están siendo hoy día. Al haber poca circulación métrica, resulta que en las horas pics la gente se aglomera. Del 2021 ha disminuido la frecuencia de los buses un 6% de lunes a viernes y los fines de semana un 20%. Además, hay menos choferes según cifras de transporte del GORE. Hay que repensar cómo vemos el transporte público, tener aforos limitados para poder tener el distanciamiento físico. Mascarilla, estoy en una persona al lado, por mucho tiempo dentro de eso, también puede haber, ¿cierto?, una fuente de contagio. Por lo tanto, hay que reforzar los aforos en el transporte público. Desde gremios de transporte de buses interurbanos aseguran que no ha llegado tampoco un nuevo protocolo de seguridad con respecto a la variante Omicron y que la comunicación entre el Ministerio y ellos es nula en este aspecto. El Ministerio de Transporte no tenemos esa comunicación. Nosotros actuamos en forma, prácticamente estamos actuando por proteger y llevar nuestros servicios. No estamos informados pues, de parte de la autoridad de qué es lo que vamos a hacer. A nosotros no nos llega nada. A nosotros no nos informan. Efectivamente debe existir una sinergia muy delicada y muy detallada entre el Ministerio y los distintos prestadores de servicios, lo que son los urbanos, los interurbanos, los rurales, los taxis, que también deben tomar todas las medidas sanitarias y de seguridad. Lo concreto es que las aglomeraciones en las micros seguirán pasando y los usuarios podrían ser los más afectados por la nueva variante del COVID-19. Tras el bloqueo de los pases de movilidad para quienes no han recibido la tercera dosis, hoy se presentaron largas filas en los recintos de vacunación. El llamado por parte de los expertos es tener el esquema de vacunación al día para poder enfrentar los 4.000 casos diarios que seguimos teniendo. Ya son como 2 horas, creo. Ya perdí la cuenta, pero es mucho rato. No, 2 horas y media. Igual la gente se va cambiando de vereda cuando tiene calor o se va sentando. Como 2 horas. Aproximadamente esperamos 45 minutos, más o menos, sí, con el niño allá afuera. Estas son parte de las enormes filas que se registraron en los centros de vacunación a nivel nacional. Este fue el panorama con que se encontraron quienes fueron a inocularse a pleno sol. Muchos tuvieron que esperar, incluso hasta 3 horas. C94, C95... Aglomeraciones que ocurrieron tras la entrega de los números diarios, método de organización que utilizan para controlar los aforos, al menos dentro del recinto asistencial. Nos dieron igual una cantidad grande de vacunas, ya aproximadamente unas 300. ¿Ya? Entonces, bueno, muchas personas llegaron desde la mañana llegaron, entonces ya habían unas filas grandes. Entonces, obviamente, ya las vacunas ya dan un stock limitado. Nosotros siempre publicamos que es hasta las 3 de la tarde o hasta agotar stock. Por ejemplo, nosotros estamos llamando a las personas de 20 personas, evitar que se acumule tanta gente allá adentro. Cada vez más son los que llegan por el bloqueo de su pase de movilidad y otros por el poco tiempo disponible que tienen durante la semana. Sin embargo, es preocupante que aún queden personas rezagadas. Por segundo día consecutivo han habido más de 4.000 contagios diarios, probablemente atribuibles a la presencia de la variante Omicron. Es que el viernes en la noche me sentí mal, dolor de garganta, dolor de cabeza, un poco romadizo, lo encontré raro. Obviamente que fui el sábado en la mañana a hacerme el test del COVID y el sábado en la noche supe que estoy positiva. Es decir, estoy contagiada. No tengo idea cómo me contagié, espero no contagiar a mucha otra gente. Creo que tenemos que optimizar y fortalecer las medidas preventivas, las medidas de autocuidado que ya conocemos, sobre todo ahora en el verano, cuando tenemos mayor movilidad, realizamos actividades sociales que suponen cierto grado de contagio si es que no nos preocupamos de ser responsables con las medidas preventivas que ya conocemos. Pese a la recomendación de los expertos, hemos visto playas repletas donde el distanciamiento social y el uso de mascarillas es totalmente nulo. Es preocupante para nosotros, por eso mismo estamos tomando las medidas adecuadas, el distanciamiento social, las mascarillas, el alcohol gel. La verdad es que somos bien precavidos y habíamos postergado harto los viajes por lo mismo, por el temor. Ahora, claro, vimos que subieron harto los contagios, así que nos vamos hoy mismo a Santiago.
Aglomeraciones que no dejan de preocupar a los chilenos, aunque la buena noticia es que el lunes comenzará la inoculación de la cuarta dosis para las personas inmunocomprometidas. Por ende, el llamado es a estar atentos a las páginas de las municipalidades y acudir a vacunarse con esta segunda dosis de refuerzo según el nuevo calendario. Santiago, Instituto Nacional, Arturo Prat, de 9:30 a 1:30. Una de las propuestas del presidente electo Gabriel Boric es subir el salario mínimo a 400.000 pesos durante su primer año de gobierno. Los trabajadores consideran que el alza es necesaria, pero los dueños de las pymes temen los efectos de esta medida y desde el gobierno piden anclar ese aumento al crecimiento. Partieron como una pequeña tienda en Rengo y ahora tienen 4 sucursales. Dicen que incluso antes del anuncio sobre el aumento de sueldo, ellos ya se estaban preparando. Porque eso simplemente es algo inevitable que tenía que darse. Tomamos la decisión de tener que incrementar a lo que fue el comienzo de año. Es que a casi 2 meses de que asuma el nuevo gobierno, la agenda en materia laboral estaría lista para comenzar a discutirse y uno de los ejes que contempla es elevar el sueldo mínimo a 400.000 pesos este año. En esta pyme dicen no tener inconveniente con eso, aunque no todos están de acuerdo. Corremos el riesgo de que las pymes pasen desde la formalidad a la informalidad y eso obviamente es bastante más complejo. Es fácil nombrar las cifras, lo que es difícil reunir los recursos como para poder cumplir con los compromisos económicos. Desde el equipo de Gabriel Boric aclaran que a las pequeñas empresas se les entregará un subsidio para que puedan ajustarse con aportes similares a lo que se conoce como ingreso mínimo garantizado. Lo lógico sería que el presidente Gabriel Boric llamara un gran acuerdo público-privado para que en el mediano plazo y de manera progresiva se incremente el salario mínimo para llegar hasta los 500.000 pesos, pero no se puede hacer de un día para otro. Yo creo que hay sectores de la economía donde es posible que establezcamos ese salario mínimo, hay otros sectores que se hace bastante más difícil. Hay algo muy importante que debemos de tener presente: no destruir empleos, no aumentar la informalidad. La iniciativa de salario mínimo sería una de las primeras en ser enviadas al Congreso en abril para que rija desde mayo. La idea es lograr un aumento gradual para llegar a los 500.000 en 2025. Ahora es muy caro vivir en Chile, los precios están muy alzados. La salud, la educación cuestan todavía mucho. Súper necesario, pero también creo que hay que saber adoptar medidas como medio de subvención para pymes, por ejemplo, que no van a estar capacitadas para pagarle 500.000 pesos a todos sus trabajadores. Y hay que ver cómo lo implementa, porque aumentar el sueldo a 500.000 pesos igual es una medida que requiere una inversión muy grande. Pero si se logra implementar va a ser una bastante buena medida para las personas. De partida, creer eso ya es algo insólito. Eso nomás te digo, porque imposible que haya un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Si bien el salario mínimo actual es de 350.000 pesos, desde el equipo de Gabriel Boric esperan dar un salto para que durante el primer año de gobierno se alcancen los 400.000 pesos. También explican que será una política que se irá evaluando año a año y con cláusulas de escapes. ¿Por qué lo hemos podido lograr y por qué hemos podido ir subiendo el salario mínimo? Porque también la economía ha ido creciendo y al ir creciendo se generan más oportunidades para todos y se pueden pagar salarios más altos. Yo creo que mi reflexión ahí es que ojalá podamos seguir subiendo el salario mínimo hacia adelante, ojalá lo podamos hacer rápido, pero para eso también tenemos que ir generando oportunidades. Otros de los ejes que se discutirían en marzo está reducir la jornada laboral a 40 horas e incorporar a los trabajadores a los directorios de las empresas. Manejan efectivo pero con escasa seguridad, grave más ahora que han surgido bandas que se dedican a robar pequeños locales de barrio en numerosas oportunidades. Frente a la ola de asaltos, muchos locatarios no tuvieron más que enrejar sus locales para atender a los clientes. Me agarraron las plata y se fueron con la misma también. Rápidos, agresivos y efectivos, siempre en pareja, delincuentes hicieron lo que quisieron en distintos almacenes del sector poniente de Santiago. De la mañana vino a asaltarme una vez y segunda 2 veces acompañada con una chica. Me llevaron cigarros, me llevaron plata, con un cuchillo amenazó así, yo estaba ahí
en la lucha con él. Y ahí se fueron ellos, yo choqueado. Pues. Gente que conozco, que le da la mano eso y que uno que venga a chocar así. Pasaba el muchacho por acá como 2, 3 meses, 4 meses, por otro lado, dando la cara. Como si nada. Como si nada, no hubiese pasado nada. Esta historia lamentablemente se ha repetido en decenas de almacenes de barrio que han sido víctimas de la delincuencia. Siempre atacaban en horas de la madrugada, ya que estas personas deambulaban toda la noche, en algunas ocasiones a través de bebidos o bajo la influencia de la droga. Almacenes, pequeñas farmacias, centros veterinarios, locales de tragamonedas. Lugares donde delincuentes atacan a personas que ya prácticamente están resignados a la violencia. Incluso en los registros puede verse cómo clientes también son asaltados y golpeados en la más completa impunidad. Metieron ya, a nosotros nos reventaron candado y todo, y no que nos tocó meter seguridad, sí, nos tocó meter, estaban los candados y nos llevaron muchas cosas aquí. ¿Qué se llevaron? Se llevaron unas maquinarias, se llevaron unas asesinas, se llevaron la producción colombiana y se llevaron la máquina de helado, ¿sabes grande? La máquina. Antes de ayer estaba un amigo ahí en la parada, salía de la barbería a cortarse el pelo. Aquí, casi saliendo de aquí lo asaltaron, se montaron ahí unos chamos en un carro, salieron y eso. Justo a la señora ahí, hace como un mes le asaltaron el local. Tras meses de investigación, la Policía de Investigaciones logró detener a numerosos miembros de estas bandas para ponerlos frente a la justicia. ¡Policía! La ubicación de diversas bandas o pequeños delincuentes, pequeños en el sentido que no eran más de 3 a 2 personas componentes de estas bandas, que se dedicaban a asaltar, a robar, robo con intimidación y violencia en distintos locales del sector poniente de la capital. Siempre portaban armas de fuego o armas cortopunzantes, por lo cual a través de la investigación se logra desbaratar por lo menos a la fecha del año 2019 que se comenzó esta investigación con la Fiscalía, alrededor de 3 bandas. En el caso de don Jorge, sus asaltantes quedaron en prisión, pero tras esto decidió hacer lo que nunca pensó, enrejar su local comercial y atender tras las rejas para protegerse. Cámaras, puse todo eso, puse las rejas, todo ahora. Ahora trabajo con rejas, sábado, domingo. Ahora atiende toda la gente desde afuera. De afuera, me atiende y la gente me dice, está bueno Jorge, me dice, Peronito, trabaja así con rejas, más seguro, me dice, con la gente. Yo siempre realmente estaba bien crítica realmente con la misma situación que está sucediendo en este país, ¿no? Un escenario complejo e injusto para quienes de mano del sacrificio buscan salir adelante, pero que una y otra vez se encuentran con las garras de la delincuencia. Fíjense que hoy un ejecutivo de una empresa de gas criticó el último informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre la falta de competencia en este sector. Aseguró que el organismo, que es el especialista en la materia, según él, comillas, no sabe del mercado. Críticas que surgen mientras un grupo de municipios propone un sistema de gas popular para los usuarios que lo que esperan es que finalmente no sigan subiendo, sino que bajen los precios. Arlén trabaja en un local de comida rápida en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y comenta que usan entre 4 y 5 balones de gas cada semana. Muy altos los precios, demasiado. Menos para el pueblo que nosotros trabajamos, la gente no le alcanza a todos para poder pagar un gas que está demasiado en alza. La Fiscalía Nacional Económica publicó a comienzos de enero el informe final de su estudio de mercado sobre el gas, reiterando la necesidad de realizar una serie de reformas para aumentar la competencia en este mercado, como la prohibición de que mayoristas participen del comercio minorista, lo que aseguran podría traducirse en importantes ahorros para los consumidores. Empresas como Abastible han criticado el informe de la FNE. Incluso su gerente Joaquín Cruz expresó este domingo en El Mercurio que el organismo no sabe cómo funciona el mercado de gas licuado en Chile.
precio del gas ha ido en descenso, luego de que en las últimas semanas la Asociación de Municipalidades de Chile firmara un acuerdo con las empresas Gasco y Lipigas, que ofrece un 15% de descuento en 75 comunas. Hemos firmado 2 convenios con la empresa Gasco con un 15% de descuento para todos los socios de la MUCH. El tema está hoy en plena discusión, luego de las iniciativas de gas popular planteadas por algunos municipios. Nosotros que somos de clase media baja, nos vendría súper bien. Ideal siempre y cuando sean transparentes con la gente, que sean transparentes con los precios. El alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, fue el impulsor de este proyecto, que abarcaría a más de 290 comunas rurales en el país. El edil anunció que en las próximas semanas abrirá la primera bodega en su comuna. La municipalidad de Chiguayante en estos momentos ya está identificando, tiene listo un lugar donde se van a comenzar a construir toda la plataforma y los cercos para poder instalar allí una bodega de almacenaje de cilindros. Pequeñas distribuidoras dicen que también podrían verse perjudicadas con estas normativas, pero para Carlos Villar, dueño de una repartidora de gas en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, esto no es un problema, ya que dice desear un comercio justo para los usuarios. Si a la municipalidad le dan la facilidad de poder comercializar gas, porque la función de la municipalidad no es esa, sería bueno porque dicen los alcaldes de que el gas llegaría a un precio más justo y sería razonable porque la gente reclama mucho. Un escenario incierto, especialmente para los consumidores. La Fiscalía Nacional Económica declinó responder las críticas emitidas por el gerente de Abastible en torno al mencionado informe. A 10 personas aumentó el número de fallecidos tras la tragedia ocurrida, ustedes ven ahí las imágenes, ayer en Brasil, cuando una gran roca que formaba parte de ese turístico acantilado cayó repentinamente sobre lanchas con turistas. Algunos de los sobrevivientes hablaron por primera vez hoy. Cuando vi que las piedras estaban cayendo, le pedí al conductor que diera la vuelta. Lo consiguió a pesar de que eso implicó que le cayeran piedras sobre él. Fue el que terminó más herido. Testimonio de una de las turistas que logró escapar de esta tragedia en Brasil, cuya imagen dio la vuelta al mundo. De manera repentina, un gran trozo de estos acantilados en el turístico lago Furnas se desprendió. Mucha gente intentó volcar nuestra embarcación para tratar de huir. Hubo embarcaciones que pasaron por encima de personas que cayeron al agua. Fue muy triste. Muy triste mesmo. El enorme trozo de roca sedimentada cayó sobre uno de los botes, mató a al menos 10 personas que iban a bordo. Además, afectó a otras 3 embarcaciones. 30 personas quedaron lesionadas, la mayoría con traumatismos. Por ejemplo, se han constatado 3 fracturas en el lado izquierdo del rostro de uno de los heridos. Él va a necesitar una cirugía para ponerle placas en su cara. De los heridos, 9 debieron ser hospitalizados tras una tragedia que pocos minutos antes los mismos turistas advirtieron. ¡Sai daí! Tá caindo muita pedra! Las fuertes lluvias que han azotado desde hace días a la zona de Minas Gerais provocaron un enorme afluente de agua entre los acantilados, lo que llamó la atención de los turistas, quienes minutos antes se acercaron de manera peligrosa a estas cascadas. ¡Wow! ¡Meu Deus do céu! Excesiva agua que, según los expertos, habría provocado la tragedia al desencadenar el desprendimiento de parte de esta roca sedimentada. Cuando la roca absorbe agua se va poniendo más pesada y cuando está más pesada tendrá más tendencia a dislocarse más fácilmente. Según la legislación brasileña, son los municipios los responsables de fiscalizar los lugares turísticos. Un monitoreo permanente de fracturas en el acantilado, por ejemplo, pudo haber prevenido esta tragedia. Esse aqui é o exato local de onde houve o desprendimento da rocha.
Desde primera hora de este domingo se iniciaron los trabajos de búsqueda de las personas desaparecidas. Ya en la mañana, Bomberos encontró un nuevo cuerpo. El Cuerpo de Bomberos Militar de Minas Gerais informa que hoy a las 9:35 am fue encontrado un nuevo cuerpo de la tragedia de Capitolio, elevando así a 8 el número de fallecidos. En horas de la tarde, 2 nuevos cuerpos pertenecientes a un niño de 14 años y un hombre de 37 que habían sido reportados como desaparecidos fueron encontrados por los rescatistas. Se logró además identificar a otra víctima fatal, un hombre de 68 años. Un trabajo que ha sido complejo, pues algunos cuerpos terminaron destrozados tras este tremendo impacto. Una imagen que ha consternado a Brasil y al mundo. De vuelta a nuestro país, un aumento en los casos de robos de bicicletas en distintos sectores de la capital hace necesario aumentar las precauciones y los cuidados para quienes usan este medio de transporte. Los robos ocurren a cualquier hora y los delincuentes no temen en usar la violencia. Con total tranquilidad para evitar cualquier tipo de sospecha y hasta tomando una lata de bebida, esta pareja se ha dedicado a robar bicicletas desde el interior de distintos edificios de departamentos en Ñuñoa. Un actuar descarado y hasta ahora impune que denuncian vecinos del sector, delito que quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio. Pero no sería el único, y a diferencia de este caso, en otras ocasiones han llegado hasta golpear a conserjes con tal de llevar a cabo los robos. Estos chicos después de las cámaras se veía que subieron al piso 12 y después bajaron al -1. Pues las bicicletas están estacionadas en el -2. Entonces se dieron la vuelta por todo el estacionamiento, por donde van los autos, y llegaron al -2 donde están las bicicletas. Diego Catalán pudo acceder a las cámaras de seguridad de su edificio, donde se ve cómo actúan los delincuentes en un robo de su bicicleta en el que los ladrones se tomaron más de 15 minutos para escapar. Y el tipo se fue atrás de las bicicletas y en la cámara se vio como durante más o menos 5 minutos la bicicleta se movía así. Y esto fue, después concluimos que esto fue cortado con una sierra. No deja de sorprender el hecho de que la pareja de ladrones se encontraba preparada para de cualquier forma robarse una bicicleta. Y es que a fin de no llamar la atención, hasta andaban trayendo cada uno su propio casco. En el caso de Diego, ni él ni su familia pasaron por una experiencia violenta, situación que sí vivió Marcelo, quien fue víctima de un robo de su medio de transporte a plena luz de la mañana. Se bajan 2 tipos con pistola, me amedrenta uno y el otro me queda cuidando ahí mientras el otro se lleva la bicicleta. Yo le digo no me peguen, llévense la bicicleta nomás y se fueron. El violento robo sufrido por Marcelo lo llevó a pedir una licencia médica debido al miedo que le provoca la sensación de inseguridad en la calle. Me fijo que ellos estaban parados, pensé que estaban, no sé, era temprano, entonces dije a lo mejor que eran empanas y de repente ellos se me acercan bruscamente y se me encierran. Sin que nadie se diese cuenta, este camión conducido por delincuentes ingresó al taller de distribución Mónaco Bikes para robar en cosa de minutos 340 bicicletas. El pasado 18 de diciembre, Gary Oswald sufrió un masivo robo de bicicletas en su emprendimiento que había levantado con un amigo. En aquella oportunidad, 340 bicicletas le fueron arrebatadas, dejándolo de brazos cruzados. La verdad nos dejaron con nada casi, nos robaron toda nuestra inversión, nos robaron nuestro sueño, todo, y al final hoy día no tenemos como para decir nos vamos a reinventar absolutamente nada. Gary y su socio mandaron a fabricar su propia marca de bicicletas llamada Mónaco, un modelo y diseño únicos en Chile, una pérdida avaluada en más de 150 millones de pesos. Asegura que hubo escasa respuesta de parte de la PDI. La fiscal Luz Gavilán, de la Fiscalía Local de Ñuñoa Providencia, tomó el caso y lo dejó en manos del OS9 de Carabineros. Lo primero, esto se trata de una organización criminal, sí o sí, porque la cantidad de sujetos que participan en este delito. Y además, estos sujetos se encargan de reducir las especies y eso estamos trabajando nosotros. En esta causa se desarrolla una investigación en la Fiscalía Local de Ñuñoa en conjunto con OS9 de Carabineros, durante la cual nos hemos reunido con las víctimas y en las últimas semanas se ha logrado la detención de 3 sujetos por el delito de receptación.
organizaciones criminales o delincuentes comunes que hacen del robo de bicicletas su forma fácil de obtener dinero, reduciendo las partes o vendiéndolas en el comercio informal. Al ser productos tan específicos y tan detallados y de alta gama que pasan a ser casi únicos, nosotros hemos podido percatarnos que existe una venta por redes sociales y concurrimos al lugar, concurrimos a esta venta y logramos la detención de estos sujetos que están vendiendo estos productos. Delito de receptación al que no solo se expone la persona que vende el producto, independientemente si fue quien lo robó o no. Quien compra un artículo encargado por robo podría ser procesado por este delito. ¿Qué penas tiene este delito? Tiene penas que van de los 61 días a los 5 años de cárcel y de las 5 a las 100 unidades tributarias mensuales. ¿Cómo podemos evitar el robo de nuestras bicicletas si parece que ya no basta con un candado o con guardarlas al interior de nuestros hogares? Evitar las zonas solitarias o abandonadas. Generalmente es donde más tiempo tienen para trabajar este tipo de delincuentes. Además, buscar zonas iluminadas, nunca dejarlas en zonas muy oscuras. El llamado es entonces a averiguar lo más que pueda sobre el origen de las bicicletas que compra y a extremar los cuidados de lo que para muchas personas representa más que solo un medio de transporte. También es salud, ecología y un estilo de vida. Abrir su auto, pagar sin tarjetas o tener su historial médico y personal en la palma de su mano ya es una posibilidad real porque llegó a nuestro país un microchip subcutáneo que cumple todas esas funciones. Pero el aparato ya genera dudas principalmente sobre la vulneración que podría sufrir este tipo de tecnología. Tan simple como acercar el teléfono y ya tenemos nuestro pase de movilidad. No, no es magia ni tampoco una avanzada aplicación. Con solo acercar la mano a su celular, Patricio pudo acceder a su pase de movilidad. Se preguntará cómo lo hizo, simplemente con un microchip. Lo único que hace esto es agarrar la energía que uno lanza desde el teléfono, la procesa y la devuelve. Es decir, cada uno tiene la facultad de darle la información que quiera al chip para que sea reproducido a través de un lector o teléfono. Este microchip va debajo de la piel y con él se pueden hacer varias cosas, incluso pagar con sus tarjetas, además de guardar datos personales y datos médicos. ¿Sería usted capaz de ponerse este microchip bajo la piel? Sí, sí lo haría. No estoy de acuerdo con el tema de los chips. Siempre se le pierde el carnet y todo eso. Entonces, si puedo guardar el pase de movilidad y eso, mejor. Que tiene muchos usos, entonces no creo que sea tan bueno. Por lo que he visto por vía YouTube, que te sacan información. Es bueno para la gente más o menos de edad y que más o menos es complicada de la salud. Y justamente porque en este chip se puede guardar incluso hasta un teléfono de emergencia y la ubicación para aquellas personas con demencia que en muchas ocasiones se desorientan y se pierden. También se puede almacenar datos médicos y personales en caso de un accidente. Puede abrir su auto e incluso pagar a través de él sin tarjetas bancarias, solo acercando su mano. Bien. Le voy a pedir que respire muy profundo, por favor. Bote. Aquí va el chip. Y esto ya está listo. ¿Cómo se siente con un pinchazo? Claro que no miré. Si miro grito. Patricio se puso un chip en su mano, principalmente para portar su pase de movilidad. Lo mismo han hecho de manera voluntaria al menos 5.000 personas en Suecia, país donde ya comenzaron las pruebas para portar el pasaporte sanitario bajo la piel. ¿Pero eso es una posibilidad en Chile? Nosotros jamás le colocaríamos un chip a una persona para detectar si tiene o no tiene todas sus vacunas. Ojalá lograr un convenio con la salud para que todos los adultos mayores en algún momento tengan su chip y no haya necesidad de hacer tanta fila, tanta espera. Así las opciones de uso pueden ser incluso mucho mayores y de manera segura. Muchas veces se piensa que los datos pueden ser compartidos o filtrarse, pero lo que tenga este chip solamente es controlado por uno mismo. No es que transmitan data, digamos, a celulares o a redes de datos o vía Wi-Fi. No, son datos que vienen encriptados y cumplen funciones súper específicas de demostración de datos para evitar tener que sacar el teléfono todo el rato, digamos. El tamaño de este aparato es un poco más grande al que se le implantan a las mascotas porque guarda mucha más información y dura 50 años. Chile podría ser pionero en Sudamérica al innovar con esta tecnología. Por eso, lo importante es informarse y no caer en falsas noticias.
Listísimos para revisar la actualidad internacional junto al editor de esta área en Chilevisión Noticias, Carlos Greitz. Carlos, pero comenzamos con una tragedia. Sí, en Nueva York hoy se encendieron las alarmas muy temprano luego de este incendio que ustedes vean ahí en una tremenda torre en el barrio del Bronx, en lo que es el peor incendio en varios años en esa ciudad, el peor en 30 años, han dicho las autoridades. 19 personas murieron. Claro, la mayoría atrapadas por el humo que subió rápidamente por estos pisos y entre ellas, claro, lamentablemente también hay 9 niños que fallecieron y entre ellos hay 60 heridos también, producto de la inhalación principalmente de humo y las llamas que subieron rápidamente desde el segundo y el tercer piso hacia los niveles superiores. Es una tragedia que se suma a otro incendio que habíamos visto hace algunos días en Filadelfia y allí está en tela de juicio las condiciones, la mantención de los edificios, especialmente los más antiguos, en algunas ciudades muy tradicionales de Estados Unidos. Claro, ¿qué pasa con las vías de escape? ¿Qué pasa con las escaleras, ascensores? ¿Cómo están funcionando? Si hay planes de evacuación o no, todo eso debiera estar al día. Sí, porque de hecho lo que dicen los bomberos, por ejemplo, es que a medida que se acercaron al lugar y fueron subiendo los pisos para evacuar a las personas, se encontraron con que en las escalinatas, en los pasillos, habían cuerpos de personas que no habían alcanzado a escapar por ningún lugar de los que se supone estaban habilitados para ello y por lo tanto la escena era trágica, con muchas personas con paros cardiorrespiratorios por la inhalación de monóxido de carbono. Vamos a revisar las declaraciones de bomberos quienes llegaron al lugar y constataron esta verdadera tragedia en el corazón de Nueva York. Las unidades llegaron en la mañana, 3 minutos después de la llamada sobre un incendio en un departamento. Los departamentos estaban en los pisos 2 y 3. Los equipos se encontraron con el fuego en el pasillo. Había humo y fuego muy fuertes. Las unidades siguieron. El humo se extendía por toda la altura del edificio, completamente inusual. Los funcionarios encontraron víctimas en las escaleras de cada piso. Los estaban sacando con paro cardiorrespiratorio. Muchos ojos en el mundo están atentos a esta hora a lo que ocurre en Australia. Se define en los próximos minutos el futuro de Novak Djokovic en ese país, porque ya está presentándose en la Corte Federal de Melbourne la apelación que presentaron sus abogados luego de que su visa fuera revocada, claro, porque él es un escéptico de las vacunas y en medio del crecimiento de la variante Omicron en ese país decidieron revocarle esa visa para que no pudiese jugar el Abierto de Australia y defender su título. Han apelado los abogados. Esto se resolvía la mañana del lunes de Australia, que es ya esta hora, precisamente en ese continente, y se verá si se le cancela finalmente la visa o si esta anulación del visado puede ser revocado para que pueda jugar el torneo, algo que ha despertado muchísimas críticas a nivel mundial. Sí, yo sé que a los antivacunas no les gusta, pero claramente es una medida de responsabilidad con todos vacunarse y la explicación que él da de que él ya se contagió, la verdad es que no es válida porque bien lo sabemos, uno puede recontagiarse y por lo tanto es una medida de responsabilidad y de solidaridad, ¿no? La vacuna y si no, atenerse a las consecuencias. Por supuesto. De hecho, si es así, que finalmente es deportado, podría incluso sufrir un castigo mayor, una suspensión para que no entre a Australia hasta el 2025. Es a lo que se expone Novak Djokovic, el máximo ganador del Abierto de Australia con 9 títulos. Seguiremos atentos entonces al desarrollo de esta apelación que debiese resolverse dentro de los próximos minutos. Estaremos contándoles de aquello. La siguiente escena nos lleva a China, un camión que colgó de un acantilado. Aquí se toma la cabeza, Mónica, porque es terrible la escena. Que da angustia la imagen. Sí, se salvó, vamos a contarlo inmediatamente. El conductor del camión se salva, logra escapar de ese instante en que el camión queda colgando. Pero lo más insólito es cómo llega este camión a este estrecho camino. Miren ustedes esa imagen. ¿Cómo es posible? Dijo que el GPS lo guió hasta esta carretera porque no hizo el filtro para los vehículos pesados y termina allí en esa curva colgando a 100 metros de altura. Después de 3 días, las autoridades y también las fuerzas pudieron mover este camión de ese lugar tan riesgoso. Bueno, ya saben, ponerle ojo a los GPS, no meterse por acantilados. Vamos a la pausa en las noticias, pero volvemos con más información internacional y mucho más. Estás viendo Chilevisión Noticias y CNN Chile. Bueno, y continuamos revisando lo prometido junto al editor internacional de Chilevisión Noticias, Carlos Greitz.
un tema súper relevante es lo que pasa con esta discusión que teníamos antes a raíz de Djokovic. Bueno, no discutíamos porque estamos de acuerdo. Nosotros de acuerdo, sí. Sí. Vamos con lo siguiente entonces. Sí, en Europa es la discusión porque mientras los gobiernos endurecen las medidas restrictivas ante el avance de la variante Omicron, hay un sector de la población que se niega tajantemente y protagoniza multitudinarias marchas durante estos días en Francia, en Alemania, en Italia y algunas de ellas, especialmente hoy, con violentos enfrentamientos. Más de 100.000 personas protestaron este sábado en diferentes ciudades de Francia. París, Bordeaux, Montpellier y Lyon son algunos de los lugares donde la gente marchó en contra de las nuevas restricciones sanitarias anunciadas y las recientes declaraciones del presidente Macron, que aseguró complicarles la vida a quienes se nieguen a recibir las dosis impuestas por el gobierno. La jornada estuvo marcada por violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, además de diversos incidentes aislados con barricadas y destrozos. Esto luego de que la Asamblea Nacional aprobara un proyecto que apela a que los mayores de 12 años que no hayan recibido la inoculación no podrán entrar a lugares como restaurantes, cines, museos y gimnasios, lo que modifica el actual sistema de pase de movilidad que sí les permite el acceso con PCR negativo. A mi edad, y tengo casi 60 años, siempre he podido viajar libremente y nunca he vivido algo así. Solíamos tener la libertad de dar nuestro consentimiento sobre la forma en que nos tratarían. Lejos de bajar el tono, luego de las protestas, el mandatario francés reafirmó sus dichos acerca de fastidiar a los no vacunados. Cuando alguien usa sus libertades para hacer un eslogan de sus irresponsabilidades, no solo está poniendo en peligro la vida de los demás, sino que también restringe las libertades de los demás. Y eso no puedo aceptarlo. Y ahora nos inyectan un producto cuyos ingredientes se mantienen en secreto. Es extremadamente grave. Gastamos cientos de miles y luego nos damos cuenta de que es inútil cuando llegamos a la cuarta dosis. Es criminal. No solo en Francia se han reportado protestas por este motivo los últimos días. Países como Alemania, Austria, Italia y Bélgica han endurecido sus restricciones sanitarias producto del aumento de contagios de COVID-19, limitando las libertades de quienes optan por no vacunarse, lo que ha causado molestias en una gran parte de la población, que asegura que esto va en contra de sus libertades individuales. La plebeya que se convirtió en princesa y va a ser reina en Reino Unido es Kate Middleton, cumplió 40 años y la Casa Real Británica publicó esas fotografías que usted está viendo en pantalla de la duquesa de Cambridge con 3 vestidos de Alexander McQueen para celebrar las 4 décadas siendo una parte vital, fundamental de la monarquía británica, ¿no? Estupenda regia más en la fotografía, sí, claro, y le han dado un nuevo aire. No el mismo que Meghan Markle, pero con sus diferencias y todo, pero claro, un nuevo aire también a la monarquía británica en algún sentido. Sí, la prensa británica también juega con ese detalle de la rivalidad que puede haber entre Kate Middleton y Meghan Markle y el rol que tiene ahora Kate Middleton como la futura reina, la sucesora de Isabel II. Una gotita de machismo además en esa rivalidad, porque no se fijan en la de los hermanos, que son los hermanos además los que debieron ser más cercanos a todo esto. Y también hay una rivalidad ahí, pero se destaca la de las mujeres. Qué raro. Claro, bueno, ahí está esta historia de Kate y justamente el príncipe que será rey también, por supuesto, de Inglaterra. Han tenido varias imágenes y fotografías en redes sociales durante este último año como una familia junto a sus hijos, a George, a Charlotte y a Louis, donde han protagonizado imágenes en su vida campestre mientras estuvieron en pandemia, incluso cantando juntos, haciendo un poco más cercana quizás la vida de la monarquía hoy en día respecto de lo que ocurría años antes. Claro, es que es una institución que para muchos es vetusta, fuera de tiempo completamente, que implica un gasto importante además a los contribuyentes ingleses. Entonces también es cierto, hay un atractivo y hay una retribución desde el punto de vista incluso turístico, la existencia de la monarquía para algunos, para otros muy rechazada. Entonces claro, tratan de dar una imagen al menos de algo de cercanía y algo de normalidad de lo que se puede ser normal viendo una monarquía. Claro, y esa imagen además va de la mano con Diana de Gales. De hecho, en muchos momentos ha habido algunos looks, algunos peinados y también parte de las actividades de la propia Kate Middleton que han sido reflejados por la prensa
como una inspiración venida desde la propia Diana de Gales. Ahora también hay otras actitudes de la propia Meghan Markle que también han tenido cierta semejanza con Diana. Bueno, empezando por ese anillo. El anillo, claro. Sí, pues el anillo también, porque era de Diana, entonces por algo también se lo pone y lo enfocan y es un tema de relevancia. Hay señales de cercanía que se intentan dar porque ella era muy, muy cercana también, evidentemente, a la gente en comparación con la monarquía que la veía como mucho más de lejos. La princesa del pueblo. Claro que sí. Vámonos a Japón. Para ver esto que también es toda una tradición, pero a muchos nos da frío ver estas imágenes. Bueno, aquí están, en el templo Kanda Myojin de Tokio. Ya ustedes saben y se imaginan lo que viene, porque esto todos los años se hace en Japón. Es un particular ritual sintoísta y ahí está el momento en el que esta vez fueron muchos menos por la pandemia. 21 hombres y mujeres que se sumergen en este baño de agua helada junto al hielo para darle la bienvenida al año 2022. Es un ritual que el segundo domingo de cada año se hace, envueltos en fundoshi, que es el nombre de esta ropa interior tradicional japonesa muy parecida al vestuario de los cultores del sumo. Y ahí está. Tienen que estar con el agua en medio de esta bañera de agua con hielo durante 1 minuto. Esa es parte del ritual que antes hacían muchas más personas, pero hoy por la pandemia está bastante más limitado. Yo con agua calentita no mejor. En una terma te lo hago. Una terma es mejor, ¿no? Es mucho más cómodo. Y el ritual es el mismo, dices tú, ¿no? No, yo sé que hay toda una profundidad en la cultura de Japón, maravillosa además, y tiene todo un sentido, y además se supone que el baile antes y después te prepara además espiritualmente para soportar ese momento. Sí, la idea es purificar las almas, dicen ellos, orar por quienes están ahí en Japón. Soy un poco más de rulo. Sí. Bueno, vámonos ahora casi a cruzar el planeta para irnos al Círculo Polar Ártico y mostrarles estas imágenes que son asombrosas de la aurora boreal sobre la Laponia finlandesa. Se registraron durante la noche del sábado, el cielo pintado de verde, ustedes ven allí. Esto ocurre, las auroras boreales recurrentemente, pero esta vez fueron de muchísima mayor intensidad, cerca de las 7 de la tarde, registradas por un camarógrafo en Rovaniemi. ¿Dónde queda Rovaniemi? Ahí, cerquita del Círculo Polar Ártico. Y hace algunas semanas les mostramos Rovaniemi porque ahí es donde vive el viejo Pascuero, en ese mismo lugar. Bueno, sobre el cielo de Rovaniemi es que finalmente se pinta el cielo con estas auroras boreales. Qué sueño, qué sueño. Es uno de mis sueños en la vida es llegar a ver esto. Claro. ¿Sí? Sí, porque además no es lo mismo el territorio austral, los que venimos del extremo sur, el cielo que también se pinta de distintos lugares, pero este verde es muy particular de la Laponia finlandesa, que es esta zona donde además hace un frío extremo, pero llegan muchísimos turistas a ver estas imágenes. Sí, estar en la Antártica también es una maravilla, por ejemplo, y ver todo el día, todo el tiempo de día también es muy impresionante. Así es. Sí, también, pero lo dejo ahí anotado dentro de la lista de pendientes. Vamos a anotar. De los viajes más a evitar, porque te has comprometido con varios, Carlos. Sí, tengo algunos anotados en mi agenda. Ya. Muchísimas gracias, Carlos, por toda la información y las invitaciones. Sí. Nos vamos a la pausa junto a Carlos Greitsch. No se despegue nuestra compañía porque en breve viene el siguiente reportaje a fondo que es relevante, importante, contingente. Así que pausa y regresamos con más. Esta noche, Operación Cannabis. Los operativos en cerros y quebradas para erradicar plantaciones de marihuana. ¡Mira el suelo! ¡Mira el suelo! ¿Se encuentra detenido? Las mafias de cuidadores y pistoleros que exponen sus vidas para cuidar la droga. Instalan campamentos, contratan gente que cuida estos lugares de manera armada. Los efectos de las nuevas plantas manipuladas en Chile. Es una sustancia extremadamente adictiva comparada con la marihuana, por ejemplo, que se consumía en la década del 70. Reportaje a fondo, esta noche. Entre 8.000 y 15.000 pesos puede costar estacionarse un solo día en el borde costero. Cobros que para muchos veraneantes se han transformado en un servicio imposible de pagar durante las vacaciones. El negocio de los estacionamientos en el borde costero. 800 la hora. Carísimo, encuentro tremendamente caro. Valores, la seguridad. Sí, es carísimo. Cobros a los que se enfrentan miles de veraneantes que visitan la costa de nuestro país. Elevadas tarifas con los espacios públicos de todos los chilenos. El valor es los primeros 30 minutos 200 pesos, cada 10 minutos 200 y el día completo salen 6.000 pesos.
6.000 pesos diarios, que en algunos balnearios puede llegar incluso a alcanzar los 8.000 pesos por estacionar un solo día de sus vacaciones. Para muchos, prácticamente un lujo imposible de pagar. Contra el colmo que pedían tanto que las municipalidades ganen tanta plata los veranos con estos estacionamientos. Ya nos cuesta mucho venir a veranear, para estar bajando o para los estacionamientos pagar tanto, muy caro. Solo en una semana de vacaciones, por ese concepto se puede llegar a gastar alrededor de 70.000 pesos solo por estacionar su vehículo, ya ni siquiera en el borde costero, sino que incluso a varios metros de la playa. No es de acceso público, ¿qué le parece? ¿Quiere que le diga? Es asunto de la municipalidad. Súper caro. No sé, bueno, eso es igual acá en todos lados, porque hemos estado en varias playas y en todas los valores andan igual. ¿Cuánto más o menos lo que tienes pronosticado gastar en estacionamiento, por ejemplo? Pronosticado, no, en realidad no saqué la cuenta de cuánto gastar, pero al menos, no sé, estar 2 horas, 3 horas son 5 lucas, 6 lucas seguro. Aquí yo creo que todo el día va a salir por lo menos unos 15.000 pesos. O sea, ya para el próximo verano hay que prepararse con el ítem de estacionamiento. Claro, habría que como tenerlo en el presupuesto contabilizado. Es que en algunos balnearios, incluso los municipios, han encarecido el precio de los estacionamientos con la justificación de descongestionar la zona durante el verano, un costo que no solo pagan los turistas, sino también los habitantes del sector. Hemos habilitado a partir de este verano una aplicación, un sistema de cobro de estacionamiento que busca desincentivar el uso del automóvil para de alguna forma aportar al medio ambiente. Esta comuna es una comuna con sello verde. No hay cobradores de estacionamiento, sino que uno al ingresa su patente, establece el tiempo que va a estar en la playa y se hace el pago de forma adelantada. Precios tanto más elevados que, si bien ayudan en teoría al medio ambiente, también dificultarían el acceso a adultos mayores o personas con problemas para desplazarse por estos sectores. Pero son caros, son económicos, cuéntanos un poquito, ¿qué le parece? Me parecen caros, pero no los ocupo, porque ando a pie. ¿Prefiere caminar? Vemos muchos vehículos afuera de las propiedades. Sí, pues yo creo que es muy caro porque la gente no se estaciona en las calles y no en los estacionamientos. Eso me imagino que para los residentes también les provoca un problema porque a veces no pueden salir de las casas. Por supuesto. Ese mecanismo nos ha hecho también hacer un contrato con empresas que nos han entregado 8 carritos para desplazar a la gente de forma gratuita desde la carretera hasta las playas de Zapallara. Frente a los altos costos, existen otros municipios que han optado por atraer a sus veraneantes mediante el pago de patentes con el beneficio de tener estacionamiento gratis durante el verano. Es que si tú sacas permiso de circulación en la comuna de Puchuncaví, no te cobran el estacionamiento y eso creo que es un beneficio para todos los propietarios o la gente que tiene su casa aquí. Sí, las patentes de Maitencillo tienen un descuento del 50% de descuento y los que permanecen en Ventana y Horcón están exentos de pago. Fuera municipal, o sea, público y no se cobrará nada, habrían cola hasta allá arriba tratando de estacionar, así que ahí funciona la ley de la oferta y la demanda, creo yo. En el caso de Viña del Mar, al menos el municipio llegó a un acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, quienes harán cargo del cobro de estacionamientos del borde costero y los fondos irán a apoyo a la gestión de las 10 compañías de voluntarios de la comuna. En general muy bueno, o sea, la gente de Viña del Mar sabe que Bomberos siempre tiene requerimientos complementarios importantes, ven que es una forma de ordenar la ciudad, el borde costero y participar y darle ingresos adicionales a la institución que está en beneficio de todos nosotros. Medidas que al menos dejan conformes a los veraneantes. En La Serena y Coquimbo también aplicaron una medida para rebajar los precios de los estacionamientos para que todos puedan acceder a los balnearios de manera justa y equitativa. El día, 2.000 pesos, que se pagan solo una vez y puede utilizarse toda la jornada. Está todo el día con el mismo ticket, así que bien. Y todas las playas, de hecho, de la zona están como a 2.000 pesos el día. Todo el día, eso es lo bueno, porque no es como ir a un estacionamiento que te cobran 7, 8 lucas por estar 4 horas, llegaste ahí todo el día, 2 lucas. Como poco más de 1 hora, pero eso te dura para el día entero. Si te movís, después usás el mismo ticket para moverte por toda la costa. Para muchos, una medida digna de aplicar en todos los balnearios del país, para un acceso justo y equitativo a nuestras costas chilenas. Por eso surgen las críticas para que el espacio público deje de ser visto de una vez por todas como un negocio.
Burlas y chistes ha causado esta semana el oficio que enviaron diputados para que el CERNAC fiscalice las bolsas de papas fritas por contener, dijeron, mucho aire. Eso dijeron los diputados. Bueno, Chilevisión hizo justamente la prueba y fue un laboratorio a evaluar si las marcas cumplen o no con el contenido neto indicado en el envase. Aquí les mostramos los resultados de la investigación en Chilevisión Noticias. Quizás alguna vez usted también reaccionó de esta manera al abrir una bolsa de papas fritas. Probablemente más de una vez ingresó su mano y ahí bien en el fondo encontró el producto que tanto le gusta, ese que olemos, saboreamos y solemos comer con ketchup, mostaza o mayonesa, ese que por estos días está tan cuestionado por su contenido en los envases. Yo creo que igual es poco. Yo desde chico he pensado eso siempre y que con mis amigos hacíamos las bromas, así decíamos, esto es puro aire, nos venden puro aire. Yo creo que están 30 gramos, 35 gramos, 38 gramos. ¿Que calza con lo que dice tener? Sí. Trae mucho aire y mientras más grande es, como que más aire hay en el contenido de la bolsa. Y no me he puesto como a pesar lo que pesa realmente. Trae algo que hace que el aceite o que el producto no venza en realidad, rápido. Por eso viene con el aire. Chao, que te vaya bien. Algunos confían, otros no tanto. Y como aún existen dudas, a 2 diputados se les ocurrió oficiar al Servicio Nacional del Consumidor para que realice un estudio sobre los envases y bolsas de alimentos como papas fritas, galletas y otros snacks. No hay controles con respecto a ese tipo de cosas. ¿Quién te dice de que lo que lleva al interior pesa el gramaje que está estableciendo el envase? Uno puede pensar a veces que es una tontera, pero resulta que aquí nosotros estamos con la idea de fiscalizar para proteger al consumidor. Puede que lo conozca. 60 años lleva Julio Malvino trabajando en este kiosco en la esquina de Morandé con la Alameda. Lo que más vende es precisamente snack y también tiene la percepción de que las bolsas contienen más aire que antes. Ejemplo, tenemos la tradicional de todas, que es la papa frita, que es la de corte americano. Esto, si tú lo tocas recién, por ahí va el producto. Recién por ahí. Como en la mitad más o menos. Y quizás a lo mejor un poquito menos. Por ejemplo, mira. Esta cookie incluso la achicaron en el envase porque era un poco más grande. Y ya está llegando a la mitad. ¿Esta sí que está chico parece? Sí, el aire que traen solamente eso le da más volumen, le da un atractivo para pensar que viene más producto, pero no es así. Yo no creo a mi juicio que venga el gramaje que viene indicado en los envases. ¿Le tinca que hagamos? Pero por supuesto, encantado. Mire, tiene un poquito más, debió ser 42 gramos. Ahora habría que ver cuánto es lo que contiene adentro. Y esto dice peso neto 42. 42 más o menos. Esa estaría bien. Esa estaría bien. ¿Es claro. una sensación entonces? Parece la que tenemos. Al parecer, claro. Pero el problema es que el envase se ve más voluminoso por el aire que trae. Exactamente. Y eso engaña un poco. Engaña un poco a la vista, claro. Con la misma balanza, las típicas que ocupamos para hacer nuestras recetas, quisimos medir otros productos. Usted lo puede hacer en su casa, nosotros fuimos al supermercado. Esta harina pesa 1 kilo. Vamos a ver cuánto marca nuestra pesa. Está bien, marca un poco más de 1 kilo. La mayoría de los productos que pesamos, claramente incluyendo el envase, sobrepasaron el gramaje declarado. Sin embargo, uno que otro registró menos. Esta pesa 1 kilo. 989 gramos marca esta pesa. 1 kilo. En la pesa marca 969 gramos. 700 gramos, falta Hass Maya. No pesa 700 gramos, 675. Y así podríamos estar horas, pero como nuestra balanza de confianza tiene 0, acudimos a los expertos. Lo que verá a continuación es un ensayo realizado por un laboratorio que accedió a medir 5 tipos de productos que compramos en distintos supermercados. Las
muestras las dejamos el día miércoles a las 8:30 de la mañana en la unidad de aguas y alimentos de Dictuc, en la Universidad Católica. En total se evaluaron 25 unidades, 5 de papas fritas marca 1, 5 de papas fritas marca 2, 5 de ramitas marca 3, 5 de arroz marca 4 y 5 de azúcar granulada marca 5. En esta ocasión no mencionaremos las marcas, pues es un ejercicio y no un estudio representativo del mercado. Más adelante podría hacerlo si Cernac accediera a realizarlo. Vamos a comenzar verificando la balanza con una masa de 500 gramos. Vamos a comenzar principalmente con la papa frita marca 1. O sea, lo que yo hago, taro, entonces me tiene que dar 000. Una vez vacía la bolsa, lo que nos indica el producto es que eran 230 gramos y en este caso nos envasó 233,71 gramos. El mismo procedimiento se aplicó otras 24 veces y los resultados finales estuvieron en la tarde. Ponga atención porque podría sorprenderse como nosotros. Los productos del tipo snack, como son las papas fritas evaluadas y las ramitas evaluadas, se cumple con la indicación del contenido neto que informa el fabricante en su envase. Interesante eso, porque cuando uno habla con la gente siempre piensa que es precisamente el envase que tiene aire el que podría no cumplir con la norma. Correcto, eso es una apreciación. Probablemente uno como consumidor observa que el contenido del envase no tiene una correlación cercana al volumen del envase, pero eso tiene que ver con aplicaciones de la tecnología de los alimentos asociada a conservar el alimento dentro del envase. Claro, porque ese aire que tanto cuestionamos muchas veces no es tal. Se trata de atmósferas modificadas para conservar las características nutricionales o físicas del producto. Veamos los resultados desagregados. Las papas fritas marca 1 promediaron un 0,23% por encima de lo declarado en el envase. La marca 2 un 0,04% y las ramitas marca 3 un 0,65% por exceso. ¿Qué pasó con los dos restantes? El que presentó mayor diferencia, que fue el azúcar granulada, 4 de las 5 mediciones presentaron valores por debajo de lo indicado en su rótulo, pero esas variaciones están dentro del rango de tolerancia aceptado. Ahí la sorpresa. El contenido neto de uno de los dos productos que no contienen el, entre comillas, aire, quedó por debajo de lo declarado en el rótulo. Si bien el arroz promedió 0,42% más, el azúcar granulada quedó 0,65% por debajo, algo así como 7 gramos menos. Sin embargo, todos los que fueron evaluados están dentro del rango de tolerancia que sugiere la norma 1651. Ojo, dijimos sugiere. ¿Por qué? Esta norma, la 1651, que establece los requisitos del contenido neto de un producto alimenticio, es una norma referencial porque no está especificada ni en el Reglamento Sanitario de los Alimentos ni en otro decreto que establezca como una obligación de cumplir esa norma, de tal forma que uno la toma como una referencia. La que no es una referencia y sí se estaría infringiendo es la Ley del Consumidor, que en su artículo 19 establece la reposición del producto, reembolso o devolución del precio pagado en exceso cuando su contenido neto es inferior al indicado en el envase. En relación con algunos productos, como el azúcar, que tiene menos de lo que rotula, no es ninguna sorpresa. Es reiterativo. Ya el Cernac había hecho un estudio al respecto y resulta que hoy día es igual. Sí, escuchó bien. En 2004 el Cernac hizo un estudio sobre el contenido neto del azúcar, detectando resultados deficientes en algunas marcas. El problema es que técnicamente resulta difícil establecer la infracción si no existe una normativa que fije criterios de muestreos o procedimientos de inspección. Yo tengo derecho a reclamar en la medida que estoy sintiéndome defraudado. Eso es un punto. Tiene que demostrarlo, pero no es muy difícil demostrarlo. ¿Hasta por 1 gramo puede reclamar la persona? Sí, el consumidor puede reclamar aunque sea por 1 gramo. ¿Alguna vez ha medido el papel higiénico para comprobar si tiene el metraje que indica el paquete? En 2017, Postcolusión del Confort, Odecu lo hizo y 2 marcas mostraron incumplimientos. En 2022 repetimos el ejercicio, claro que artesanalmente. Tenía que medir 22 metros y hasta fue un poco más.
Los proveedores en general no se equivocan mucho en eso, cumplen y muy probablemente cumplen hacia arriba. Sin embargo, se ha producido un fenómeno a nivel mundial, y eso es lo interesante, de empezar a reducir el tamaño, el contenido del producto sin reducir el tamaño del envase o del paquete. Eso es reduflación. Envases más pequeños mientras se siguen vendiendo al mismo precio. Cuando nosotros estamos en crisis, las empresas tratan de que la crisis no les impacte a ellos. El concepto nació en los 70, pero ha sido durante los últimos años en que ha tomado fuerza. La reduflación o inflación encubierta es la práctica que tienen algunas empresas para reducir el gramaje de los productos, manteniendo los precios. Pero eso no una práctica en Chile. Al menos varios usuarios lo han notado y han dejado registro. Mismo supermercado, mismo envase, mismo precio, diferente gramaje. Así es la cosa nomás. Cada vez trae menos la avena Quaker en el mismo envase. En los últimos meses bajaron a 830 gramos, ya van en 700 gramos. No lo vimos venir por todos lados. Qué curioso, el mismo confort comprado por el mismo precio y con unas semanas de diferencia. Envase, el mismo. Porte del rollo diferente. Metraje diferente. Es un fenómeno que se da, pero en la práctica, ¿qué pasa? Cuando una empresa ajusta el contenido dentro del producto, es decir, no sé, por ejemplo, las papas fritas que pasan de 500 gramos a 470, esos cambios no se hacen en forma continua. Esos son cambios que se hacen en un momento del tiempo y se mantienen. Por lo tanto, digamos, es más complejo hacer un seguimiento en ese sentido. Hace 34 años que Perla trabaja en este almacén de barrio y a lo largo del tiempo ha visto cómo los productos solo se achican. Lo que es el aceite, el aceite que era habitualmente de 1 litro, hoy en día lo están vendiendo de 900 gramos. Las mayonesas eran de 100, de 100 gramos, de 200 gramos, hoy en día son de 93 y son de 186. Y el valor se ha mantenido. Los helados también se han ido llegando a las paletas. Estos que son los mega, llega a dar vergüenza porque ya de mega no le queda nada. Son mini. Eso sí, en ningún caso se estaría subestimando el IPC, porque Línea ajusta el precio de acuerdo al contenido del envase. El problema es que como consumidores no siempre notamos la reduflación. Las personas van y toman el paquete y en cierto modo están suponiendo implícitamente que la cantidad se mantiene. No es una política ilegal, no lo es, porque la información está en el paquete. El problema es que aquí hay un sesgo en el cual las empresas en cierto modo se aprovechan de ese sesgo que tiene el consumidor. Pero un decreto que fue publicado hace 20 años puede ayudarnos en esto. Se ha dado cuenta que los supermercados tienen en su etiqueta el precio por gramo, kilo o litro. Aunque se cumple en general, a veces pueden existir errores que no son fiscalizados de la mejor manera. En segundo lugar, el CERNAC tiene una herramienta muy poderosa que son los estudios que realiza. Podría también ser ampliado a la comparación respecto al contenido de productos estándar. La Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile declinó participar del reportaje, al igual que algunas grandes marcas de alimentos. CERNAC tampoco entregó una declaración, pero aseguró que se está analizando el oficio de los diputados. Y es que aquí lo importante es tener cada vez más información como consumidores para tomar mejores decisiones. Y que el CERNAC tenga cada vez más facultades, además, no que sea un león, como dijeron alguna vez, sin dientes. Bueno, vamos a otros temas. Los operativos para incautar plantaciones ilegales de cannabis tienen hoy a los funcionarios del OS7 inmersos en las quebradas y cerros del país. Buscan desarticular a peligrosas bandas que están modificando los componentes de la droga, generando que sea extremadamente peligrosa y adictiva. ¿Cómo operan? ¿Está funcionando o no la ley de drogas? Los detalles en el reportaje de la periodista Francisca Enríquez y Nelson González. Operativos del norte al sur de Chile. Miles de incautaciones de cultivo ilegal de marihuana en cerros y quebradas del país. Este no es un trabajo al azar. Nosotros lo preparamos durante todo el año, ya que tiene ciertos riesgos. Riesgo tanto como de poder acceder a estos lugares, como de las personas que los resguardan. Droga de producción nacional adulterada y protegida por cuidadores armados que darían su vida. ¿Hay un walkie-talkie ahí donde se comunican? Ahí están las cargadores. Es una sustancia extremadamente adictiva y que hoy en día está en concentraciones que son muy altas.
¿Qué tan eficaz ha sido la ley 20.000 para detener a estas bandas criminales? ¿Cómo se puede detener el narcotráfico cuando los jóvenes tienen cifras altas de consumo? Lo que no establece son las diferencias entre el microtráfico y el tráfico. Por ejemplo, ahí efectivamente hay un área que hay ciertos acuerdos que son 100 gramos o no. Ahí no hay una igualdad ante la ley, toda vez que la norma es ambigua, varía el criterio en un tribunal y otro. ¡Esa vuelta! ¡La mano arriba de la cabeza! ¡Vamos, hazlo! Lugares inaccesibles por tierra que solo se pueden identificar vía aérea. Allí, cientos de plantaciones de marihuana se han tomado los cerros durante los últimos 2 años. Concentra desde la 4ª región de Coquimbo hasta la región del Ñuble e inclusive en la actualidad ya nosotros hemos encontrado plantaciones hasta Puerto Montt e inclusive hasta la región de Atacama. Plantaciones ilegales generadas desde pequeños agricultores hasta peligrosas bandas criminales que tienen estas fechas a las policías preparadas para su incautación. El objetivo, desarticularlas y evitar el consumo ilegal al interior de nuestro país. Estas personas logran un patrimonio o logran un poder adquisitivo que le permite acceder también a recurrir al exterior, a los países limítrofes que nosotros tenemos ya, y poder adquirir otro tipo de drogas que son más duras y que introducen en el mercado nacional estas mismas organizaciones. Solo durante un mes con 15 operativos antidroga, el OS7 de Carabineros ha podido incautar 17.000 kilogramos de cannabis, lo que equivale a 135.000 millones de pesos en valor comercial. El gran problema es que se trata de una droga de alta peligrosidad. La sección de análisis de ilícitos del Instituto de Salud Pública es el ente nacional de referencia en la confirmación de sustancias ilícitas controladas por la ley 20.000, es decir, toda droga incautada es analizada por la institución para llevar a tribunales. Según los últimos análisis de cannabis sativa incautada, los resultados encontrados son preocupantes. Es una sustancia extremadamente adictiva y que hoy en día está en concentraciones que son muy altas, comparadas con la marihuana, por ejemplo, que se consumía en la década del 70, que no contenía más de un 5% de THC. Hoy en día, que hemos visto en los análisis practicados, que tenemos concentraciones de THC que superan el 50%. Que aumente la concentración de THC hace que todas esas personas que tengan algún abuelito que tuvo esquizofrenia o una tía o algún gen vulnerable, el gen vulnerable despierte. Es como despertar al monstruo. ¿Y qué pasa con la psicosis? No hay vuelta atrás. Si bien hay muchos tratamientos hoy en día que logran estabilizar, es un ingreso a un mundo que es preferible no hacerlo. Ahí está la cocina, Ñita. Están cocinando, mira. Ahí está, están cocinando, mira, tiene el fueguito. Están cociendo papitas. Acá tienen las legumbres. Según el Observatorio del Narcotráfico en nuestro país, la marihuana procesada fue la droga que tuvo el salto más importante entre el 2017 y 2021. El problema para las policías son los verdaderos campamentos armados con los que se han tenido que encontrar. Se trasladan a estos puntos, se toman, contaminan los pueblos, porque crean un negocio ilícito en la cual involucran más personas, contratan gente que cuida estos lugares, que los resguarda tanto de la llegada eventualmente de carabineros o también de sujetos que van a sustraer la droga. De las muestras analizadas de manera aleatoria, además de la alta concentración de THC, el ISP se encontró con otra revelación que preocupa por el fácil acceso que hoy tiene a la ciudadanía. Hoy en día prácticamente carece del componente, entre comillas, considerado como medicinal, que es el CBD. Fueron más de 500 muestras, solamente pudimos detectar CBD en 4 muestras, ¿ya? Y en concentraciones que son muy, muy bajas. Por lo tanto, no podríamos considerar a la cannabis que se incaute, que se consume de manera recreativa, como marihuana medicinal. El ministro del Interior ha indicado constantemente que el foco ha sido combatir el narcotráfico en nuestro país, por lo que han aumentado las incautaciones. El año 2021 se logró decomisar un 83% más de droga que el año 2020. Esto se traduce en que el año pasado logramos sacar de circulación 232 millones de dosis de las calles.
A pesar de la cifra, muchos expertos coinciden en que hay muchos problemas de fondo. Uno de ellos tiene que ver directamente con las investigaciones criminales. ¿Hay un walkie-talkie ahí donde se comunican? Ahí están las cargadoras. Mucho más fácil para las policías detener al eslabón más débil o a las personas que simplemente cumplen un rol respecto de las plantaciones, como ya señalé, de cuidar las plantas, de regar las plantas, de cortar las plantas y de cosechar finalmente estas plantas. Y no detienen a la banda, la estructura de arriba. Hay una banda aquí que plantó toda esa cantidad de plantas, que financió, no es barato. ¿Cómo pasa la marihuana por los containers en aduana, por ejemplo? Eso es impensado que solamente sea la banda criminal. Acá hay toda una estructura de personas que trabajan en instituciones. Bien conoce esta realidad Víctor Contreras, quien se ha hecho conocido por ser abogado defensor de narcotraficantes. Asegura que fue la sequía lo que produce que se vean más plantaciones, pero que la producción ilegal sigue siendo la misma. Hay un aumento, que no puede negarse, de plantaciones, pero lo que dice relación finalmente con la producción de la droga como tal, no ha sido esta aumentada. Toda vez que lo que se ha producido es que lo que se produce por planta ha disminuido. Este hombre, que incluso representa la peligrosa banda de los Guasos del Infernillo, los mismos que se vieron involucrados en la emboscada a la PDI en septiembre del 2021, reconoce una problemática con la Ley 20.000, que muestra un vacío porque no establece las diferencias entre el tráfico y el microtráfico. La norma es ambigua y simplemente uno tiene que entrar a jugar a dónde fue detenido, porque dependiendo del tribunal es más o menos el criterio que se va a utilizar, y eso no es igualdad ante la ley. Entonces debe haber una precisión respecto a la misma para que no sean solamente elementos subjetivos que determinen cuál es la norma a aplicar o el ilícito a imputar entre uno y otro caso. Es más, otra problemática en la misma ley les preocupa al Instituto de Salud Pública, que permite que muchas bandas terminen libres. Nuestra legislación exige la pureza de la droga. No existiendo una pureza segura de droga, toda concentración de droga es nociva, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos un tema legislativo que esperamos que prontamente sea aprobado en la Cámara del Senado. Incautaciones de marihuana que hoy tienen en jaque al país, no solo por los niveles de consumo en jóvenes y adultos, sino que exclusivamente por las adulteraciones que ha sufrido últimamente esta planta, excluyendo la cannabis para el uso medicinal. Los jóvenes se informan de qué están consumiendo, cómo se combate el narcotráfico. Creo que no se informan mucho, la verdad, respecto a la droga. Sí, siento que es más como presión social a veces. He tenido como amigos que sí conocen mucho sobre el tema de eso, pero otros que no, ni idea, para nada. Yo opino que es más común de consumir lo que haya en el momento, como lo que está al alcance de la mano. No va por legalizar, creo que va así por políticas fuertes de prevención y la buena intención de la regularización en los países que lo han hecho. La evidencia muestra que no resulta. O sea, incluso en estados como Washington, Colorado, que son los primeros que legalizaron en Estados Unidos, lo que hicieron los carteles es instalarse ahí y empezar a repartir a los otros estados, que es ilegal. Verdaderos campos de marihuana, liderado por bandas que producen una peligrosa droga modificada y que está llegando fácilmente a todos los puntos de nuestro país. Se acaban las noticias, pero los invitamos a seguir en Chilevisión con un imperdible capítulo de Doctor Milagro. ¿Superará todas las barreras que está encontrando el doctor Ali Befa o no? Bueno, en CNN Chile, además, Tolerancia Cero, con las invitadas, las convencionales Bárbara Sepúlveda y Constancia Schoenhaus, y también el ministro de Economía, Lucas Palacio. Quedan en excelente compañía, que descansen y que tengan un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana. Chao.